juzguen. El Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil COACE de la Universidad Militar Nueva Granada es la respuesta a tus interrogantes. Comunícate a las siguientes extensiones: Bogotá, sede calle 100, 1124 y 1137. Sede Campus Nueva Granada, 3037 y 3038. El plan de Diego y de Julie era compartirlo todo, volverse independientes, montar un negocio propio y así poder ahorrar para casarse y vivir a lo bien. Pero el plan le cambió a Diego y de paso se le cambió a Julie y se fue el entusiasmo, se fue el amor y se fue cada uno por su lado. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. MNG Radio. Contigo. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia. Transmite UMNG Radio. MNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Muy buenos días para todas las personas que se unen hoy a esta emisión del Centro Estratégico de Litigio Nacional e Internacional CELENI de la Universidad Militar Nueva Granada. Extendemos un cordial saludo a nuestro rector, el brigadier general Luis Fernando Puentes, al decano de la Facultad de Derecho, el doctor Omar Usán, a la directora académica de la Facultad de Derecho, la doctora Adelina Florián, y al doctor Giancarlo Mejía, director del consultorio jurídico. El día de hoy vamos a tener temas de intervención estratégica de los estudiantes de Derecho que hacemos parte de este grupo del CELENI. Vamos a tener un bloque de 3 temas muy interesantes, todos ellos. Tenemos un conversatorio sobre protección de derechos, protección del derecho de habeas data y regulación de la protección de datos personales. Vamos a hablar también sobre contratos digitales y finalmente vamos a cerrar el tema con el plan estratégico de transformación digital de la rama judicial. El día de hoy me acompaña mi compañera Juliana Ramírez. Juliana, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela. Buenos días a toda la maravillosa audiencia que nos acompaña una vez más en nuestras emisiones del Centro de Litigio Estratégico Nacional e Internacional CELENI. En esta oportunidad contamos con grandes invitados, como el doctor Nelson Remolina, quien es superintendente delegado para la protección de datos, doctor summa cum laude en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Master of Laws del London School of Economics and Political Science, especialista en Derecho Comercial y abogado de la Universidad de los Andes. Esto por mencionar algunos de los logros de su trayectoria profesional y personal. Por otra parte, nos acompaña también en esta mañana el doctor Daniel López Carballo, quien es abogado y socio del área de IT, Privacidad y Protección de Datos en ESIJA, licenciado en Derecho de la Universidad Complutense, con doctorado en Derecho de este mismo claustro educativo, experto externo en prevención de blanqueo de capitales y auditor interno en seguridad de la información, como algunos de sus logros profesionales y personales. Bienvenidos sean ellos a este programa. Y a nuestros compañeros del Centro de Litigio, Germán Vargas, Vivian Alba y Francisco González, quienes, como ya lo ha mencionado Daniela, nos traerán un ramillete de temas en la mañana de hoy. Inicialmente tenemos el conversatorio de protección de datos y con los buenos días saludo a mi compañero Germán. ¿Cómo te encuentras en esta mañana? Juliana, muy buenos días, un gusto saludarte. Extiendo este saludo a toda la audiencia y a nuestros invitados, agradeciéndoles el espacio por acompañarnos en esta transmisión de la UMNG Radio y pues de antemano pues tratando este tema que reviste gran importancia en la actualidad
más en el momento en el que nos encontramos en épocas de pandemia, que nos ha visto abocados a utilizar diferentes herramientas tecnológicas que de una u otra manera comprometen nuestros datos personales. Les doy la bienvenida a doctor Nelson Remolina, doctor Daniel López, y me gustaría comenzar haciéndoles una pregunta, en este caso al doctor Remolina. Doctor Remolina, para usted, ¿qué es la protección de datos y cuál es la importancia para la sociedad civil? Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación, Daniela, Laura, Germán, y desde luego un gusto compartir esta breve charla con Daniel López, pues que es un reconocido experto en el tema. Bueno, yo lo que le diría de entrada sobre su pregunta es que con esta regulación no se protege tanto los datos, sino a todas las personas que están detrás de los datos. Hoy los datos básicamente marcan la identidad digital de cualquier persona. Hoy en día las decisiones, sobre todo nosotros, se toman con fundamento en información. La información siempre ha sido un elemento cardinal para adoptar decisiones en política pública, en la admisión de una persona a un trabajo, a una universidad. Ese tema de la datificación de la sociedad es algo notorio que cada día vemos más. Nuestra información se requiere para muchas cosas. Y entonces toda esta regulación, porque lo llaman protección de datos, en últimas, más que proteger la data, aunque también se protege la data porque es un activo muy importante en las entidades públicas y privadas, se protege a los seres humanos que están detrás de esa data. Porque si la data se trata indebidamente para usos ilegales, pues se afectan derechos de las personas. Entonces, esta regulación, y con eso cierro, está hecha para que se use la data, pero no de cualquier manera ni para cualquier propósito, sino respetando unos mínimos para que no se ponga en riesgo, lesionen o violen derechos humanos de todos los seres humanos que están detrás de esa información. Muchas gracias, doctor Remolina. En este sentido, doctor López, no sé, respecto a la misma cuestión, si usted desde su experiencia y conocimiento tenga algo más que aportarnos en cuanto a esa importancia de la protección de datos y la importancia que reviste en la sociedad civil para el caso de la Comunidad Europea, más concretamente de España, que es a donde usted actualmente se desempeña. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de poder estar con vosotros y compartir, bueno, pues este rato, igual que con Nelson, absolutamente reconocido en Iberoamérica y amigo desde hace ya tiempo. Un poco en la misma línea que comentaba Nelson, yo creo que la parte de información que se genera alrededor de la persona es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y al final el eje de este derecho es la propia persona, que genera alrededor de sí mucha información que le puede llegar a identificar y donde ha evolucionado ese concepto de dato personal desde el inicio hasta ahora. Es decir, antes era muy difícil que yo pudiera identificar a alguien en una fotografía en la que salía, por ejemplo, de espaldas, y la realidad es que con todos esos metadatos, con técnicas de Big Data, de análisis masivo de información, junto con la geolocalización, circunstancias, otras personas, yo puedo llegar a identificar, con lo cual esa evolución del concepto de dato personal ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Estamos además en un momento, tanto a nivel europeo como iberoamericano, en el cual la tecnología está cambiando la forma en la que nos relacionamos. Cada vez hablamos más de información biométrica, ¿no? De cómo mi cara, mi huella dactilar, junto con determinados puntos me permite identificarme, no solamente en un teléfono móvil, sino también en otros sistemas, en el que, derivado de la pandemia que sufrimos, la información personal ha cobrado un rol muy importante, pasaportes sanitarios, cartillas de vacunación, y donde a nivel europeo lo que vemos es que después de esa gran apuesta que fue el Reglamento General de Protección de Datos hace unos años, vienen nuevas normas a futuro, ese reglamento de privacy que parece que por fin va a dejar de ser el futuro reglamento de privacy para convertirse en una realidad y que ya es una fase muy avanzada. Un futuro reglamento de inteligencia artificial cuyo borrador pues conocíamos en las últimas semanas también, y todo englobado en esa protección de otros derechos, como contaba Nelson, que es el derecho a la intimidad personal familiar, el derecho al honor y el derecho a la propia imagen. Entendido, doctor López. En relación a, como usted estaba diciendo, a la nueva regulación general de protección de datos que entró a regir en el 2018 para toda la Comunidad Europea, quisiera preguntarle si usted cree que las medidas adoptadas por el gobierno, bien sea también el gobierno español o también por la Comunidad Europea, son eficaces
para la garantía constitucional del derecho de habeas data? La apuesta a nivel europeo y a nivel de cada una de las naciones, estamos hablando de un reglamento que es aplicación directa en todos los estados de la Unión, y es un cambio de modelo, un cambio de chip completamente. Pasamos de un modelo en el cual el legislador nos decía cómo teníamos que hacer cada una de las cosas, en la que nos decía qué medidas de seguridad, en el caso de España incluso teníamos que adoptar, cada cuánto teníamos que hacer las copias de seguridad, ¿no?, en los archivos informáticos, a un modelo que se basa en la proactividad, que se basa en la responsabilidad. Yo suelo poner un ejemplo muy de andar por casa, y es que eso es como cuando nosotros éramos pequeños y le preguntábamos a nuestros padres si podíamos salir el fin de semana, ¿no? Y nuestros padres nos decían sí o no. Si era sí, estábamos muy contentos, y si era no, pues nos enfadábamos, ¿no? Pero el reglamento europeo no busca decirnos sí o no. Lo que el reglamento europeo busca es decirnos esa otra cosa que nos podía decir nuestros padres, y es el tú sabrás. Entonces, el tú sabrás al final lo que implica es que nosotros pensábamos, ¿y qué ha querido decir mi padre con esto? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Bueno, pues el reglamento europeo lo que hace es reconocernos la mayoría de edad a ciudadanos y a empresas para poder tratar los datos personales. Y se basa en un sistema de garantías. Hay cuestiones que claramente se dice que no puedes hacer, y hay otras que se basan en un análisis de riesgos, en determinados mecanismos, en cómo mitigar esos riesgos, no solamente técnicos, sino también jurídicos, partiendo de que es necesaria la protección de la información, la protección de las personas. Estamos hablando de un derecho fundamental reconocido en todas las constituciones. Pasa en el caso de Colombia, pasa en el caso de la mayor parte de países de Iberoamérica con esa garantía constitucional del habeas data. Pasa también en Europa, junto con el avance de la economía digital. No tenemos que olvidar que no solamente lo que había antes de la pandemia, sino la propia pandemia ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, ha cambiado los modelos, donde avanzamos cada vez más hacia el comercio electrónico, donde las empresas quieren avanzar más hacia el conocimiento de las personas. Ya no me basta con una campaña comercial, sino quiero saber lo que tengo que ofrecerle a una persona en un momento muy concreto. El teletrabajo ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, con lo cual la norma no viene a prohibir. No es una norma que impida el crecimiento de las empresas. Es una norma que lo que hace es buscar un equilibrio. Y en ese sentido, además, es un modelo que cada vez se va extrapolando más. Recientemente conocíamos de la propia Organización de Estados Americanos esos principios inspiradores un poco en materia de protección de datos, que también van alineados en esa línea, ¿no? Y por último, además, hay ahí agradecer el grandísimo esfuerzo que tanto Nelson como la Superintendencia en Colombia están ejerciendo a través de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que presiden en estos momentos, precisamente con ese punto también de unificación de determinados criterios a nivel iberoamericano, ¿no? Interesante. Doctor Remolina, desde la jurisdicción colombiana, a la luz de lo que dice la Ley 1581 del 2012, ¿cree usted que esta ley es eficaz para la garantía de la protección de derechos, de la protección del derecho a habeas data y también de la protección de los datos? Teniendo en cuenta que pues, la ley es de un tiempo ya un poco alejado desde el 2012, y pues quisiera ya saber cuál es su punto de vista al respecto. Daniela, pues la pregunta es enorme, porque uno tendría que mirar qué es eficaz. Las leyes normalmente fijan la ruta o hacia dónde quiere llegar una sociedad, pero las leyes no son por sí suficientes ni producen efectos mágicos. Perdona, te doy un ejemplo. La Constitución nuestra garantiza el derecho a la vida, pero todos los días fallece gente por muchos hechos. Entonces, no podemos mirar eso, que si sale una ley se soluciona un problema, de ninguna manera. La protección de datos, ya tenemos regulación, ahora es un poco que se cumpla en la práctica. Y eso depende de quienes están tratando los datos. Ellos ya saben qué deben hacer, ¿ok? O sea, ya está ahí. Ahora, el tema es cuando hay gente que no hace lo que tiene que hacer según las normas, y ahí es entonces donde, pues las autoridades de protección de datos entran a jugar un rol, pero también los mismos titulares de datos deben convertirse, y aprovecho este espacio que ustedes que son jóvenes, todos los jóvenes y sobre todo los niños deben desde pequeños aprender a proteger su información, cuidar su información, respetar la información de los demás, porque como ustedes muy bien saben, una vez coloquen información en Internet vas a perder control de la misma. Entonces, las posibles violaciones a este derecho pueden provenir de todos los actores en el sector privado o público, pero detrás de eso hay seres humanos que toman decisiones en una empresa, una entidad pública, y que pues saben ya qué deben hacer.
Entonces, la eficacia de una norma va a depender de muchos factores, pero principalmente de los responsables de tratamiento que hagan bien la tarea, y si no lo hacen, pues que entren las autoridades, pues dentro del marco de sus competencias a actuar. Pero también hay que ser algo muy honesto en esto, sobre todo cuando uno está estudiando derecho, y es que no hay una forma o no hay un solo derecho que se garantice al 100%. Las autoridades no dan abasto. Por eso aquí piensen en cualquier derecho, ¿no? Que se garantice plenamente, no solo datos, sino cualquier derecho. Pues no se da. Por eso es que cada uno de nosotros como titulares de esa información debemos procurar ser nuestros principales protectores de derechos y respetar los derechos de los demás. Por ejemplo, en datos, que eso me parece algo muy, muy relevante. Entonces, aquí los buenos resultados que se puedan lograr va a depender de la gestión y labor de todos nosotros. Aquí, Daniela, si me permite solamente un segundo, y como continuación de lo que comenta Nelson, que completamente de acuerdo, hay mecanismos que las propias normas articulan, las sanciones, ¿no? En Europa hablamos de hasta 20 millones de sanción o el 4% de facturación sobre el año anterior consolidado. Estas cifras astronómicas, en principio, asustarían a cualquiera que quisiera incumplir la norma. Pero hay una cuestión, y es que tiene que haber una parte de compromiso y concienciación. Yo como empresa, si quiero hacer una acción comercial determinada y me va a reportar 4 millones de euros, puedo estar dispuesto a sacrificar 1 millón de euros por sacar adelante esa acción. Es decir, que de alguna manera, como comentaba Nelson, las sanciones no deben de ser solamente lo que inspire a las empresas para cumplir con la norma. Tiene que haber esa parte de concienciación, tanto de las empresas como de los propios ciudadanos, y ahí hay programas muy importantes, con Voz en la Web, por ejemplo, en el caso de Argentina, en TIC Confío, en el caso de Colombia, y luego tiene que haber otra cuestión muy importante, y es un cambio de chip completo. La normativa de protección de datos no viene para paralizar, viene como factor diferenciador. Hoy en día, en el momento de la economía digital, las empresas lo que tienen que ver es que cumplir con la normativa de protección de datos, proteger la privacidad de las personas es un valor diferenciador que les genera beneficio. Cuando vemos una brecha de seguridad, que por desgracia lo vemos todos los días, y de repente está comprometido a una empresa informática muy, muy grande, eso genera desconfianza. Y lo que implica es que yo me puedo ir a otro servidor diferente. En el caso de si mi banco me tiene que notificar que ha habido una brecha de seguridad y que mi número de tarjeta de crédito está dando vueltas por cualquier país de Asia sin ningún tipo de control, eso va a afectar a mi confianza en el banco. Con lo cual, una de las cuestiones también que eso implica es que a lo mejor yo me cambio de entidad bancaria, no tengo hipoteca o determinadas cuestiones. Que si ser respetuoso con las comunicaciones comerciales, eso va a generar para mí un valor. Esto no es algo que solamente quede desde el punto de vista jurídico, y ya con esto termino la intervención, sino que determinadas tecnológicas a nivel mundial lo han visto. Me vais a permitir un ejemplo, y es Apple. Apple, en su última presentación de su último sistema operativo, tanto para equipos informáticos como teléfonos móviles, utiliza una palabra, y esa palabra es privacidad. Luego será cuestionable o no será cuestionable, pero uno de los argumentos de venta de una macrotecnológica a nivel mundial es el concepto de privacidad. Telefónica en España habla de privacidad. Y eso significa, luego lo harán mejor o peor, pero lo que me refiero es que al final la privacidad es un valor para personas y también para las propias empresas. Muchas gracias, doctor López y doctor Remolina, por esa maravillosa intervención. Al respecto, pues encuentro uno bastantes coincidencias en las respuestas que ustedes nos están proporcionando, y una de ellas es pues hablar de la revolución 4.0, que indudablemente ha traído consigo pues el desarrollo de diferentes plataformas, aplicaciones y demás que requieren de una u otra manera el acceso a esa información personal. Entonces, la pregunta concretamente sería, desde cada jurisdicción, ¿qué ha realizado ese ente regulador para garantizar la protección de datos desde la etapa del diseño de estas herramientas? Doctor López, por favor. Sí, uno de los principios o de las obligaciones que establece el Reglamento General de Protección de Datos es el concepto de privacidad desde el diseño y por defecto. Es decir, que la protección de datos no puede ser en el último momento incluir una cláusula estándar dentro de la cadena productiva. Durante el propio diseño tienen que intervenir también los responsables de privacidad, igual que intervienen ingenieros, igual que intervienen en una campaña de marketing, publicistas, etc. Y esto lo que implica es que en el diseño de todas estas tecnologías cada vez más disruptivas hay que tener en cuenta el concepto de protección del dato personal, muy ligado no solamente a la propia normativa en materia de protección de datos, sino también a dos cuestiones que también son fundamentales. La ética del dato,
es decir, algo sobre lo que no hay regulación. Estamos hablando del para qué se puede utilizar o no el dato. Esto lo vemos, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con IoT, con Internet of Things o con cosas conectadas, ¿no? El coche autónomo, hablamos mucho del coche autónomo, pero en el caso de un choque, ¿quién toma la decisión, por ejemplo, sobre qué coche se salva, ¿no? Esto, que lo vemos ahí muy claro, pasa también con los análisis masivos de información. Derivado de esto, a nivel europeo, hemos conocido el borrador de futura regulación con respecto a inteligencia artificial, donde se establecen diferentes niveles de lo que está terminantemente prohibido y las cosas que se pueden hacer dependiendo del riesgo. Terminantemente prohibido por parte de los gobiernos utilizar la información para monitorizar, incluso influir en el pensamiento de las personas. Esto que parece algo de ciencia ficción, en algunos países, por desgracia, es una realidad. Cuestiones relacionadas con la información biométrica, el cómo nos relacionamos con el 5G. El 5G va a traer muchas ventajas para los ciudadanos, pero la realidad es que también implica determinados riesgos. Y todo eso implica que las empresas lo que tienen que hacer es esa evaluación de impactos, tiene que mitigar esas cuestiones relacionadas con el concepto de privacidad, con la intimidad de las personas, que el papel al final aguanta todo. Es decir, que cuando yo redacto una cláusula, un contrato, pues al final el usuario, si no le queda más remedio que aceptarlo, lo va a aceptar. Pero yo no puedo decir que soy respetuoso con la privacidad si al mismo tiempo estoy tratando el dato desde el punto de vista de propiedad intelectual. Lo que estoy diciendo es que la información generada me voy a quedar y voy a explotar de por vida. Con las cuestiones relacionadas con segmentación también, al final todos cuando preguntamos que quién es quien mejor me conoce, pues todo el mundo piensa en Google, pero la realidad es que el que mejor me conoce es mi banco, porque mi banco sabe lo que cobro, dejo de cobrar, si tengo hipoteca, no tengo hipoteca, 50.000 cuestiones. Bueno, pues el que esa información pueda quedar aislada. Hemos conocido también una normativa relacionada con PSD2, con cómo puedo explotar determinada información, con cómo me relaciono también con mi entidad bancaria. Todo eso marca determinadas obligaciones, tanto internas por parte de la propia empresa como incluso externas. Esa futura normativa de inteligencia artificial, que también las autoridades de control han hablando sobre ella, el Supervisor Europeo, el Comité Europeo de Protección de Datos, la propia Agencia Española de Protección de Datos, en determinados casos incluso obligan a que haya una auditoría externa, alguien que certifique que las cuestiones se van a cumplir. Ahora, simplemente como conclusión, junto con esa serie de obligaciones que se van marcando y que además también lo que vemos es que hay una integración a nivel internacional. Ahí tenemos la Global Privacy Assembly, que aglutina todas las autoridades de control a nivel mundial, donde cada vez es más frecuente las resoluciones relacionadas con el concepto de privacidad desde el diseño y cada vez los estados van más hacia esa línea, incluso las normas nuevas que se van aprobando, porque al final la realidad es que yo tengo una empresa que está actuando en España o una solución que estoy desarrollando en España, pero esa solución a nivel global va a ser utilizada en Colombia, en Filipinas o en cualquier otro sitio, ¿no? Pero hay una parte muy importante, y comentábamos que el papel muchas veces lo aguanta todo, es que junto con todas estas obligaciones tiene que haber una parte de proactividad y también de responsabilidad por parte de la empresa. De nada sirve que yo cumpla con todas estas cuestiones si de cara al exterior lo hago muy bien y a nivel interno hago lo que quiero. Y ahí sí que es cierto también que el rol de las propias autoridades de control es muy importante. Vamos viendo cómo las autoridades de control cada vez se van formando más en estas cuestiones, también van aprendiendo en estas cuestiones, donde los equipos técnicos también se están incorporando a esta serie de inspecciones y también donde hay un papel muy importante de las autoridades de control, que es el permanecer al lado de quien va a desarrollar este tipo de cuestiones desde el inicio, el tener la puerta abierta y no solamente ser sancionatorias, sino simplemente también el poder facilitar ese proceso de consulta. Muchas gracias, doctor López. Doctor Remolina, en este sentido nos gustaría saber qué acciones se han adelantado desde la superintendencia o a nivel normativo respecto a esa protección desde el diseño, pues teniendo en cuenta la importancia que reviste. Gracias. Pues mire, la mejor forma de proteger un derecho es evitar su vulneración. En la superintendencia hemos hecho varias cosas a nivel Colombia y a nivel internacional. En el primer escenario, yo le podría plantear lo siguiente. Daniel mencionó la privacidad por diseño, desde el diseño y por defecto. Esa es una medida proactiva, ya están algunas regulaciones. No está en la regulación colombiana explícitamente, pero sí la hemos promovido en varias guías que se han hecho de incorporar no solo la privacidad del diseño, sino siempre mencionamos, incorpore legalidad, seguridad, ética, privacidad y accountability desde el diseño y por defecto. Eso es algo que ustedes pueden consultar la página web de la Superintendencia de Comercio en la Delegatura de Datos Personales. Ahí tenemos una guía sobre
comercio electrónico y tratamiento de datos, y ahí mencionamos eso. Comercio electrónico, marketing. Tratamiento de datos y uso de fotos. Eso es básicamente lo que estamos trabajando. Y actualmente, no sé si han visto, pero los invito a que consulten y de pronto si ustedes están trabajando temas de inteligencia artificial, ya en este momento está abierta una convocatoria para un sandbox de privacidad, perdón, un sandbox de inteligencia artificial y privacidad del diseño y por defecto. Ya está abierta, estamos esperando pues las personas que quieran postularse para participar en ese sandbox, y es para trabajar con empresas bajo un ambiente pues experimental y supervisado, de que efectivamente en estos grandes proyectos, cualquiera que se haga con inteligencia artificial, pues se tenga desde un principio los aspectos en cuenta y se implementen los aspectos de protección de datos personales. Ahora bien, en el contexto internacional, Daniel lo mencionaba, la Superintendencia de Industria y Comercio, desde este año el presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, eso está liderado, y el presidente es el doctor Andrés Barreto González, que es el Superintendente de Industria y Comercio. ¿Y qué se ha hecho ahí? Con el trabajo de las otras autoridades se ha promovido, por ejemplo, y ya existe una guía de inteligencia artificial y tratamiento de datos. Pueden consultarla en la página web de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Este año también se trabajó en un documento que no es nuevo, porque ya hay más de 35 documentos en el mundo, pero sobre cloud computing y tratamiento de datos. Y entonces en todos esos desarrollos tecnológicos, los que conocemos y los futuros, pues siempre lo que hemos tratado es, oiga, implemente adecuadamente los temas de datos desde el comienzo. Porque como Daniel lo planteó, mire, una vez diseñado esto, pues empieza a tratarse datos de millones de personas. Y si quedó esto mal desde el principio, pues va a afectar a millones de personas, ¿no? Esta es básicamente la realidad que vivimos, en que todo es masivo, automatizado, y por eso desde el principio hay que tener un enfoque preventivo de debido tratamiento de datos personales. Gracias por la intervención, doctor Remolina. Eventualmente lo que usted nos acaba de decir pues nos ayuda mucho a todos los, no solo los estudiantes de Derecho, sino a todas las personas que estamos interesados en este tema de la protección de datos. En este momento tenemos unas preguntas que nos ha llegado en nuestra fanpage y quisiera trasladarle al doctor López la que nos ha llegado directamente para él. Una de nuestras estudiantes dice: doctor López, la implementación de la Regulación General de la Protección de Datos de la Unión Europea se inició desde el 2018. ¿Cuáles han sido los resultados más visibles de dicha implementación? Bueno, aunque fue plenamente aplicable en 2018, entró en vigor en 2016, se supone que las empresas y administraciones tuvieron 2 años para llegar. Es cierto que, bueno, pues la realidad es que fue cerca de mayo del 2018 cuando todo el mundo se puso al día, ¿no? Consecuencias, pues la primera consecuencia yo creo que fue que protección de datos no fuera una cosa más en las empresas y en las administraciones, aquí hablo tanto lo público como lo privado, que no fuera parte de un cajón desastre que nadie quería llevar dentro de las empresas, no era como alguien llevaba datos, ¿no? Sino que fuera algo importante. Es cierto que ahí las cuantías de sanciones pues han ayudado bastante, lógicamente, a que la gente se tomara muy en serio en las empresas. Veíamos los rankings que recientemente han salido con las memorias anuales de autoridades de control. Bueno, en España hemos conocido recientemente varias sanciones a bancos en torno a los 4 millones de euros, 6 millones de euros, en el caso de telecomunicaciones 8 millones de euros, pero sí que ha significado que las empresas se tomen todo esto mucho más en serio. Y esto es algo que hemos visto como usuarios, pero también como profesionales. Es decir, la obligación de tener un delegado de protección de datos que reportara al más alto nivel es algo que también ha hecho cambiar la mentalidad, no solamente de cumplimiento, sino también de cómo las asesorías jurídicas o los departamentos de sistemas tenían que hablar el mismo idioma y también de alguna forma interactuar también con los propios departamentos de marketing y de operaciones. El cambio en la cadena, ¿no?, de producción que hablábamos antes. Ha significado también un mayor conocimiento por parte del usuario. Y esto es importante porque en determinadas cuestiones que son obligatorias para las entidades, nos pasa con por ejemplo, con la utilización de las cookies, ¿no? Esos banners que aparecen, ¿no? Donde tenemos que facilitar información de si son cookies necesarias, si son analíticas, si las puedo aceptar o rechazar.
las empresas tomaban determinadas medidas porque la ley les obligaba a ellos. Pero la realidad es que el usuario daba a aceptar todo porque lo único que quería es que desapareciera ese banner que aparecía en medio y que no le permitía navegar, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una parte muy importante también de concienciación en las personas. Antes, pues solamente los que nos dedicábamos a temas de protección de datos mirábamos cuando había un cartel de videovigilancia en un sitio y la realidad es que la gente lo mira mucho más, ¿no? Y creo que es un camino que todavía sigue avanzando. Sigue avanzando porque cada vez se incorpora más en el debate, tanto de los propios ciudadanos, en el debate de las propias administraciones, en el debate en sede parlamentaria. Recientemente se ha dado luz verde en España a otra ley orgánica de protección de datos de carácter personal en el ámbito policial, donde en los medios de comunicación también está habiendo un esfuerzo muy importante y hay que reconocer la labor de la Agencia Española de Protección de Datos en los premios de comunicación, pero cada vez es más normal y es raro el día en el que los informativos no hay una materia que tenga que ver con privacidad y con protección de datos, ¿no? Con lo cual creo que bueno, pues estamos haciendo un camino, ahora cumplimos el tercer año de cumpleaños, ¿no? Del Reglamento Europeo, que todavía habrá que avanzar, que ya se habla de revisar determinadas cuestiones. A nivel internacional cada vez son más los países que se han adherido a ese convenio 108 para tener ese nivel adecuado conforme a la Unión Europea y vamos viendo incluso otros países donde se está avanzando en estas cuestiones. China anunciaba que está trabajando y anunciaba su tercer borrador. Vemos países como esta semana, sin ir más lejos, Ecuador por fin aprobaba su ley de protección de datos después de 3-4 intentos y por fin daba ese paso importante. Y creo que a nivel europeo estamos iniciando un camino que va a llegar muy lejos, pero que sinceramente cada vez hay más concienciación y cada vez hay más ganas de cumplir, con ese fondo también de 20 millones de euros de sanción que lógicamente pues también ayuda a que todo esto se interiorice mucho más, ¿no? Muchísimas gracias, doctor López. Muy ilustrativa realmente la situación que en este momento y los resultados que ha tenido la regulación. Finalmente, para el doctor Remolina, y entiendo que este tema nos puede llevar podríamos hablar mucho tiempo al respecto, pero dadas las condiciones de tiempo que tenemos en esta emisión, le quisiera preguntar y pedirle amablemente que la respuesta sea lo más concreta posible. Otra de las preguntas que nos llegan a nuestras compañeras de emisión. Dice ella, ¿cómo las pequeñas y medianas empresas pueden garantizar la protección de datos y cómo hacer para masificar la importancia en el cumplimiento de esta obligación? Adelante, doctora Molina. Pues bueno, ustedes muy bien saben que la ley pues, hay que cumplirla, la Constitución lo ordena, entonces pequeños o grandes, todos hay que acatar ese deber legal que existe, y no es que lo diga la ley de datos, sino lo dice la Constitución de Colombia. Ahora, también hay que ser conscientes que no todos conocen las leyes. Nosotros básicamente nos dedicamos a algunos temas y conocemos esas, pero hay una gran inflación regulatoria. Entonces es muy importante también la labor de capacitación y difusión que se hace. Puntualmente, por ejemplo, la SIC también emitió en su momento una guía para MIPYMES y tratamiento de datos, donde hay unos formatos, unos checklists para ayudar a las empresas pequeñas para que hagan esta labor en cuanto a tratamiento de datos. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Nos dejan pues muy importantes reflexiones para todos los oyentes y la audiencia que está hoy acompañándonos en esta misión. Evidentemente, este es un tema de gran importancia, no solo para la jurisdicción local, sino también creo que las jurisdicciones de otras latitudes están también en la búsqueda de la protección no solo del derecho a habeas data, sino de los datos personales de los ciudadanos. Antemano les agradecemos mucho haber pues aceptado nuestra invitación a este espacio. Ojalá los podamos tener en una próxima oportunidad y no más que desearles un muy buen día a ambos y mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Mucha salud para todos. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. En este momento entramos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Continuamos con la emisión. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a toda la audiencia. Como pudieron ver, los dos doctores que nos acompañaron nos dejaron una muy importante reflexión sobre el tema de protección de datos. Esperemos que este tema continúe mejorando y continuemos viendo diferenciaciones y pues mucho más amplitud en la protección no solo de los datos, como decía el doctor López, no solo de los datos personales básicos, sino también de otros tipos como los biométricos y demás que estamos haciendo uso el día de hoy. Continuamos con nuestra compañera Juliana. Juliana, adelante y con nuestro siguiente tema con Vivian Alba. Muchas gracias, Daniela. Sí, bueno, en este bloque hablaremos con nuestra compañera Vivian Alba, quien nos explicará desde su intervención estratégica en el centro de litigio sobre el tema de los contratos digitales. Buenos días, Vivian, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Laura, bien, ustedes espero estén muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco del contrato digital. Antes de esto vamos a empezar. Al cierre del año 2020, el porcentaje de ocupación en Colombia estaba al 56.2%, esto según datos de la Fuente de Información Laboral de Colombia, Filco, el Ministerio de Trabajo. De ese porcentaje, el 35.3% se sigue manejando aún por medio de un contrato laboral escrito, o sea, de manera tradicional. El contrato digital es aquel que se celebra sin presencia física de las partes por medio de un equipo electrónico. Aún en Colombia no hay suficiente normatividad que regule esta contratación digital de manera específica. El contrato digital sirve como herramienta para beneficiar a las personas. ¿Por qué? Porque se trata de evitar el desplazamiento hacia la sede administrativa de la empresa, siendo esta una medida que procura beneficiar la calidad de vida del trabajador. Asimismo, se reduce el estrés laboral, se aumenta la productividad, se genera una movilidad más sostenible y fomenta la innovación organizacional, porque si lo vemos de una manera clara, muchas empresas en Colombia aún se trabaja lo que es 100% el empleado en su empresa. Y con este tema de pandemia se aceleraron muchos procesos que se venían estudiando y es ahora el empleado desde casa y las empresas a nivel organizacional tuvieron que implementar lo que se llama hoy el Open Space. Este tipo de contrato debe cumplir con los requisitos de un contrato normal, es decir, debe hablar de identificación y domicilio de las partes, lugar y fecha de expedición del mismo, lugar donde el trabajador va a realizar su prestación de servicio, la naturaleza del trabajo, su salario, su forma, su periodo de pago, la duración del mismo y la terminación. Cada una de estas actividades da la especificación de lo que es el contrato digital. En torno a cómo se regula aquí en Colombia, podemos hablar que tanto los organismos judiciales como públicos o privados han intentado adecuar la ley 527 de 1999 unido al decreto 1747 de 2020 a los modelos internacionales en materia digital para ir al paso de los mismos. Podemos ver que en cuanto al contenido normativo, en Colombia se expidió la ley 527 de 1999 y por medio de esta es que estamos manejando los contratos digitales. En esta se define y se reglamenta el acceso y uso del mensaje de datos, del comercio electrónico, de las firmas digitales. Se establecen las entidades de certificación de las mismas. Esta ley introdujo en nuestro país el principio de equivalentes funcionales, en virtud del cual se da el mismo valor jurídico y probatorio a los mensajes de datos enviados, recibidos, almacenados o comunicados por medios electrónicos, ópticos o similares. Gracias a este principio, hoy es posible firmar a través de medios digitales, contratos laborales y en general cualquier tipo de contrato indiferente de su naturaleza jurídica. Podemos decir a modo de conclusión que los contratos digitales llegaron primero para quedarse. Segundo, falta mucha normativa que se defina ello al contrato digital. Le sirve al trabajador como tal porque aliviana su vida cotidiana, nos promueve hacia el trabajo virtual, nos ayuda a hacer uso efectivo de las TIC y en cuanto a Colombia, pues nos muestra que estamos entrando en un mundo cada vez más globalizado y digital y estamos a la par de ir en ello. Laura. Bueno, Vivian, un tema de gran importancia y más en estos tiempos. En esta línea te quería preguntar, ¿existe tal vez algún tipo de firma para dichos contratos digitales? Sí,
El Ministerio de Trabajo, a través de la Circular 060 de 2018, habilitó la firma electrónica. Hay diferentes mecanismos de firma electrónica. Podemos hablar de la firma electrónica simple, que es como la más fácil de todas y es un pacto previo entre las partes mediante la cual estipulan las condiciones legales y técnicas de esa firma de autenticidad entre las partes. ¿Cómo se puede saber si es auténtica esta firma digital? A través de un perito experto. Hablamos después de la firma electrónica certificada. Esta se emite por un tercero de confianza o una entidad certificada para este tipo de firma electrónica, la cual da certeza de autenticidad de las partes. Y después hablamos del uso de la firma digital, la cual tiene la misma fuerza y efectos de una firma manuscrita, siempre y cuando se cumpla con unos requisitos como es que la firma debe ser única de la persona que lo usa, debe ser susceptible de ser verificada, está bajo control exclusivo de la persona que lo usa. Y aparte de esto, esta firma está, ligada a información tan susceptible que si se llega a cambiar algo de esa información, la firma digital como tal va a ser invalidada. Este tipo de firma digital es el único mecanismo que tiene una presunción legal de autenticidad e integridad. Eso significa que la persona que firma con este mecanismo no podrá repudiar el contrato laboral que se haga de manera virtual. Sí, Vivian. Bueno, y ya para finalizar, ¿podrías contarnos desde tu investigación cuál es la mayor barrera para los contratos digitales? Sí. Bueno, una barrera que se está tratando de manejar es el proceso de afiliación al sistema de seguridad social y riesgos profesionales, porque si bien es cierto pues que estamos regulando el contrato digital, de que para el 2021 se espera un mayor auge en ello, el tema del sistema de afiliación al sistema de seguridad social se sigue haciendo de manera tradicional, que ¿cómo es esto? De manera presencial y escrita, sobre papel. Para esto, se está tratando de manejar mediante el decreto 780 que se estableció en el 2016 y se había creado el sistema de afiliación transaccional SAT. ¿Que por qué 2016 estamos en 2021 y no se ha llevado a cabo? Bueno, porque es un proceso lento, porque no estamos 100% adecuados para ello, pero estamos trabajando en ello. ¿Cuáles son las empresas que más lo están haciendo? Las empresas públicas, las entidades públicas, perdón. Este es un conjunto, este sistema es un conjunto de procesos, procedimientos, de instrumentos de orden técnico y administrativo que dispondrá al Ministerio de Salud y Protección Social para registrar y consultar en tiempo real los datos de información básica y complementaria de los afiliados, sus afiliaciones y sus novedades. En el mismo sentido, con este decreto está la resolución 2389 de 2019, por la cual se definen los lineamientos de este programa SAT, donde se estableció que el reporte debe ser digital de afiliación y reporte de novedades. La evidencia de este reporte será un documento, una acta de notificación que el empleado como tal puede tener, o el empleador, de manera virtual, digital, y se debe adjuntar a los anexos del contrato laboral. Como cierra esto de lo que estamos hablando, quiero decir que algo que es claro, el contrato digital llegó para quedarse, nos estamos adecuando a ello. Es algo que nos sirve a nosotros como trabajadores, pero pues también a las empresas, porque les alivian un poco la carga laboral en entidades exclusivas para dirigir una empresa. Podemos todos hacerlo desde casa. Nos ayuda en varias cosas, nos alivia nuestro tiempo laboral y pues estamos en pro de mayores normas que nos ayuden con este tema, Laura. Bueno, Vivian, muchísimas gracias por esa gran intervención. Un tema claramente de gran relevancia en estos tiempos y nos ayuda a redistribuir nuestros tiempos, como tú lo acabas de mencionar. Quedamos atentos a cualquier novedad, a cualquier aporte desde tu investigación, desde el Centro de Litigio Estratégico. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora seguimos con nuestra compañera Daniela. Daniela, y con nuestro compañero Francisco, quien nos hablará sobre justicia digital. Daniela. Así es, Laura. Hoy vamos a darle la bienvenida a Francisco González. Francisco González también hace parte del grupo selecto del CELENI y él nos va a hablar sobre el Plan Estratégico de Transformación Digital de la Rama Judicial. Buenos días, Francisco. Francisco, parece que tenemos un problema técnico. ¿Estás en mute?
Mientras arreglamos el tema con Francisco, a ver cuál es el tema que tenemos, entenderán, la tecnología nos causa este tipo de dificultades y en este momento tenemos que desarrollar lo que hablábamos en un momento con el doctor Remolina, tenemos que desarrollar la paciencia tecnológica. Entonces, pues Francisco es uno de nuestros estudiantes del CELENI, él está enfocado en determinar y ha desarrollado todo un programa sobre el tema de digitalización de la justicia. Parte de su investigación radica en el hecho que él está desarrollando una forma para que dentro de la alma mater de nuestra universidad militar pueda tener un programa que permita un programa o una materia que permita también todo el tema sobre digitalización de la justicia. Me acaban de informar que ya Francisco está aquí con nosotros. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Daniela, y audiencia del programa radial de la Universidad Militar Nueva Granada. En este momento quiero hablar con ustedes sobre el tema de transformación de la justicia en Colombia, o sea, cómo vamos hacia una justicia digital. Sabemos nosotros que a lo largo de los últimos años ha avanzado hacia la optimización interna de la gestión judicial. Esto también a generar el acceso a la justicia para el ciudadano colombiano y todo esto a partir del uso de las tecnologías. Sin embargo, como ustedes saben, en materia tecnológica, no solamente las entidades públicas, también se ven las privadas, existen muchos sistemas de información que son utilizados para esta gestión judicial, solamente para eso, sino también para proveer servicios o para generar soluciones o a través de herramientas informáticas que deben responder a esas necesidades particulares que se identifican en los despachos judiciales, en las distintas dependencias de las oficinas administrativas de la rama y, ¿por qué no, por ejemplo, en el mismo ciudadano o los mismos profesionales del derecho en temas de litigio? Es así como el Consejo Superior de la Judicatura le corresponde, por orden constitucional, hacer todo el tema de la planeación estratégica, todo lo que es la coordinación, la decisión en materia política, de generar políticas de justicia digital en la rama judicial. También le corresponde impulsar de manera escalonada el uso y apropiación de las TICs, a las tecnologías, al servicio de esa administración de justicia. Todo esto en un marco de modernización de esa gestión judicial, teniendo en cuenta prácticas, estándares y herramientas en esta materia, como bien lo mencionaba el doctor López Carvalho hace un momento, cuando nos hablaba del tema de la política de privacidad de datos. Me refiero a este tema que son estándares universales que se adoptan en este caso para poder integrar todos estos elementos que hacen parte de una transformación digital, en este caso de la justicia en Colombia. En este sentido, el Consejo Superior de la Judicatura formuló un plan estratégico de transformación digital que corresponde al año 2021-2025 como el instrumento más importante para desarrollar esta estrategia en materia de transformación digital. Es así como para este tema, este plan estratégico de transformación digital será el pilar o el común integrador de este desarrollo, que lo que busca es viabilidad, gobernabilidad de una manera gradual y sostenible hacia una transformación digital de la justicia, Daniel. Francisco, ¿cuáles son los objetivos de este plan estratégico? Como todo plan de transformación digital y que contenga herramientas tecnológicas, es un plan bastante ambicioso en materia de tecnología. Voy a mencionar de manera general los títulos de estos objetivos. Tenemos la masificación y digitalización de acceso a la justicia. La masificación implica es darle mayor acceso al ciudadano. Digitalización de acceso a la justicia es proveer herramientas que permitan al ciudadano interactuar directamente con los despachos judiciales y con la administración de justicia. Como un elemento 2 tenemos la implementación de un expediente electrónico que lo que busca es pasar del manejo del papel. Hoy en día se maneja de manera híbrida, papel y digital,
y lo que se busca es llegar al 100% digital de un expediente electrónico. Lo otro es el tema realmente importante, toda vez que hay muchos actores, ¿no? Entonces no es solamente transformar los procesos, procedimientos dentro de la rama, sino simplemente ir hacia aquellos que son usuarios de estos servicios de justicia. Hablemos de los ciudadanos en primera instancia. Podemos también la comunidad académica, tenemos también los abogados litigantes. Ya hablaba el doctor Carvalho también de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, lo hacía el doctor Nelson Remolina. O sea, hay muchas partes interesadas en este tema. Hay que también aumentar la agilidad interna en la gestión de los procesos judiciales, ¿sí? Muchas veces vemos que la percepción de la justicia o cómo se resuelve la justicia o cómo se dan resultados en la justicia para el ciudadano, esos indicadores de percepción son supremamente bajos. Hay que implementar la interoperabilidad institucional y técnica. Interoperabilidad se refiere a la integración o mecanismos que permitan comunicar diferentes entidades públicas, en este caso no solamente las altas cortes, Consejo Superior, sino otras instituciones del orden público y privado para un intercambio de datos. Seguido a esto tenemos el tema de seguridad, garantizar esa seguridad, la trazabilidad y transparencia del manejo de la información, que ya bien lo hemos escuchado con los dos expositores. Implementar herramientas y tecnologías que permitan la asistencia en la toma de decisiones basadas en datos. También escuchamos que el doctor Remolina habló de herramientas de inteligencia artificial que lo que ayudan es proveer mecanismos para mejorar la selección de información en una toma de decisiones acertada y garantizar la prestación de servicios de TI a partir de unos estándares del orden internacional que lo que buscan es que si hay innovación, si hay cambios en estas herramientas tecnológicas, no se generen traspiés u obstáculos para la continuidad de operaciones en un proceso normal. Para finalizar, cuéntanos qué programas, proyectos y actividades tienen planificado o se ha esbozado en este plan estratégico de transformación digital. Voy a mencionar 5 de ellos. Uno es el tema del expediente electrónico, ¿sí? Que lo que le mencionaba anteriormente, que lo que busca es generar la digitalización en principio a través de una gestión documental y a través de un repositorio de datos, crear todo un ecosistema para la digitalización y manejo de expedientes electrónicos. Esto a través de despachos judiciales. O sea que no vamos a pasar digamos, del día a día que hace el abogado o el usuario de llevar su expediente manual debajo del brazo y vamos a manejar herramientas tecnológicas para eso. Tenemos el programa de gestión del cambio y comunicaciones, que esto es, todo proyecto trae consigo un tema de cambio. Entonces hablamos de resiliencia y para llegar a esa palabra tan fácil que es resiliencia, hay un trabajo bastante fuerte que hacer, no solamente en materia interna, sino a llegar al ciudadano, a la academia y a otras partes interesadas. Programas de gestión de información, orientado principalmente a cubrir aspectos sobre temas de gobernabilidad de datos, calidad de información, que es sumamente importante. La seguridad de la información también es otro proyecto, también ligado a lo que es temas de privacidad, a través del uso de herramientas como el blockchain también, que nos genera esos mecanismos de seguridad. Programas de gestión de tecnologías de información orientado a gestionar recursos informáticos que se necesitan, no solamente para este plan de quinquenio, sino para garantizar la sostenibilidad de este proyecto de transformación digital. Y luego viene todo el programa de gestión administrativa, que son aquellos temas administrativos que cubren este programa y que se incluyen para generar, digamos, nuevas funcionalidades. Un ejemplo de esto es el uso de las tarjetas de abogados. Recientemente vimos que tenemos el uso de la cédula digital y el propósito de este proyecto también es llevar a que estas tarjetas de los profesionales del derecho se manejen de manera digital. En resumen, esa es, digamos, un preliminar, Daniela y audiencia, sobre el tema del proyecto de transformación digital de la rama judicial. Muy interesante, Francisco. Te agradecemos mucho por este tema que nos has explicado. Sabemos que en otra emisión vamos a tener una emisión que vamos a centrar en este tema tan importante, no solo para la comunidad en general, sino también pues para todos los estudiantes de Derecho y también aquellos que ya también ejercen la carrera, puesto que este es un plan que va a 5 años, iniciando a partir de este año.
No siendo más, les agradezco a toda la audiencia que nos ha acompañado y que ha estado con nosotros. La verdad, esperamos a poderlos tener en una próxima emisión. Aprovecho de una vez, ya que mañana es el Día de los Profesores, para enviarles una felicitación. Gracias a ellos, pues todos los que estamos aquí reunidos no estaríamos en donde estamos. Y les deseo también a todos un muy feliz y un muy descansado fin de semana. Gracias. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. MNG Radio, contigo.